Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar la palabra en el día de hoy. Estaremos hablando sobre qué es la naturaleza de las promesas. Porque muchas veces nosotros nos daremos cuenta si leemos la palabra de Dios y meditamos, ¿verdad?, en las experiencias de los hombres y las mujeres de Dios, nos vamos a dar cuenta que en cada promesa hubo dificultad, hubo lucha, pero también hubo victoria, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Y vamos a estar meditando en todo esto, amado hermano, y quiero invitarle a que abra la Biblia en Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 35. Como usted se ha dado cuenta, hemos venido hablando de lo que es el nacimiento de Jesucristo y hoy en parte vamos a continuar hablando del nacimiento de Jesucristo, enfocándonos en la promesa que le fue dada a María. Amén. Entonces leamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35. La palabra de Dios dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, la promesa de María era grande. Mujer favorecida, bendita entre las mujeres. No temas, has hallado gracia delante de Dios. Tu hijo será grande, Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Heredará y reinará para siempre. Será rey, prácticamente le está diciendo. Y luego le dice: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá, te guardará, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en cubrir, es acorazar, es guardar, es proteger, ¿sí o no? La promesa que María recibió fue una promesa grandísima de parte de Dios para con su vida. Ella no se lo vio venir, nunca lo imaginó, pero el Señor tuvo gracia y Él la escogió y la llenó de su Santo Espíritu e hizo el milagro para una humanidad, para nosotros, todos enteros. Hizo ese milagro grandísimo. Esta es la promesa. Pero si usted se da cuenta y es un lector que pone atención a los detalles de todo lo que la palabra de Dios nos habla, vamos a darnos cuenta que en la mayoría de los casos, si no todos los casos, cuando hay una promesa grande, hay afrenta, hay reto, hay lucha, hay guerra. Se levanta un enemigo queriendo demostrarnos a nosotros todo lo contrario. Se levanta un enemigo queriendo destruir nuestra fe y nuestra esperanza en tal palabra que se nos ha dicho. Y sin duda alguna, María enfrentó lo mismo que usted y yo enfrentamos al recibir una promesa. Pero ella no había recibido una promesa cualquiera. Ella había recibido la promesa más grande, que había de venir el Hijo de Dios, había de nacer a través de su vientre. Entonces hablemos ahora acerca de algunos de los obstáculos, de las afrentas en contra de esta promesa que se le fue dada a María. En primer lugar, María tuvo que enfrentar a José con una verdad difícil de creer. Vamos ahora a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 19, donde narra el nacimiento de Jesucristo, pero en particular nos habla unos detalles acerca de la condición en la cual José quiso dejarla secretamente. Nuevamente, le repito, tuvo que enfrentar a José con una verdad difícil de creer para todo ser humano. ¿Qué es eso? Que me vengan con
con algo de decirme que he concebido del Espíritu Santo, he concebido de Dios. ¿Qué cosa es esa que nunca se había escuchado? Como todo ser humano, como todo hombre racional y humano, pudo haber dudado y dicho, bueno, ¿esto qué es? Me está mintiendo, me está viendo la cara, ¿sí o no? Lo natural pudo haber sido eso. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire, dice que antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra de Dios no nos especifica cómo pasó que halló José el hecho, o encontró José, o que se dio cuenta José de que María había concebido, que ya estaba embarazada del Espíritu Santo. Pudo haber sido María, tuvo que decirle, ¿verdad? Cara a cara. Pudo que en el momento tal vez que iban a consumar su relación se dio cuenta. No lo sabemos con certeza, amados hermanos. Lo que sí sabemos con certeza que la palabra de Dios dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló, es prácticamente José se dio cuenta que María ya estaba embarazada y del Espíritu Santo. Ella se lo dijo, la palabra de Dios no lo dice. Pero independientemente, amados hermanos, esta fue una afrenta, un reto mayor. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que María ya estaba desposada con José, comprometida legalmente. Y como ya lo mencioné anteriormente, eso significaba que ya estaban legalmente casados, nada más que no habían consumado su relación en intimidad. Todavía era virgen ella prácticamente, pero ya eran marido y mujer comprometidos. En la cultura judía podía llevar hasta un año todo este proceso de compromiso, pero ya era legal. Entonces, amados hermanos, hay una afrenta, hay un reto, hay un problema. Que recuérdese que el salir embarazada cuando se supone que eres virgen y todavía no has tenido relaciones sexuales con tu marido era un problema. Porque eso se podía haber considerado como fornicación o como adulterio. Y eso tenía graves consecuencias en la ley de Moisés, en la ley de los judíos en esa época. Podía haber sido públicamente, ¿verdad? Avergonzada y luego apedreada a punto de muerte. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ya la vamos a leer ese punto, pero dice, José su marido, como era justo, prácticamente temeroso de Dios y no quería infamarla, no quería hacerle daño o ponerla en mal, ¿verdad? En mal predicado, se puede decir, quiso dejarla secretamente. Para que José haya querido dejarla secretamente, era que en José había la duda. ¿Sí o no? Estaba la duda de que posiblemente María o le estaba mintiendo o qué pasó, ¿verdad? Porque como le digo, es un acto tan sobrenatural, tan poderoso que para nuestra mente finita, humana e incrédula pudo haber sido, no puedo creerlo, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso que Dios, el Espíritu Santo vino sobre ti y te prácticamente te va a permitir tener un bebé sin que hayas tenido, ¿verdad? Una relación con un hombre. Son cuestiones difíciles de entender para nuestro pensamiento racional, lógico, humano y limitado. Él quiso dejarla secretamente, pero para gloria y honra de Dios, en cumplimiento de las promesas fieles de nuestro Señor, sabemos que más adelante viene e intervino un ángel también, se le presentó a José, le explicó y le confirmó y ya José creyó, ¿sí o no? Pero primero quiso dejarla secretamente, ¿verdad? Para protegerla, para no infamarla, para que no se dieran cuenta las personas, qué sé yo. Pero quiso dejarla
secretamente, dice la palabra de Dios. Entonces, ya como lo mencioné, la ley dictaba humillación pública y que fuesen apedreados hasta la muerte. Si usted se va a Deuteronomio 22, en Deuteronomio 22, versículos del 23 al 24, la palabra de Dios dice así, según la ley de Moisés, dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dice la mujer de su prójimo, una virgen desposada. ¿Quién era virgen y quién era desposada? María era virgen y era desposada, comprometida con José legalmente. ¿Ok? Como lo vuelvo a decir, el hecho de que ella sale embarazada, no habiendo tenido relaciones con su esposo, ya era un gran reto en sí. ¿Por qué? Porque pudo haber sido apedreada, pudo haber sido humillada, pudo haber sido castigada bajo la ley de Moisés, como lo acabamos de leer aquí en Deuteronomio 22, capítulo 22, versículos del 23 al 24. ¿Ok? Luego José tenía legalmente el derecho de romper el compromiso y dejarla si él hubiera querido, que es lo que él planeaba hacer. Mire, si usted lee aquí mismo en Deuteronomio 24, versículo 1, la palabra de Dios dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Mire, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Legalmente hablando, José pudo separarse, divorciarse, romper el compromiso con María, porque había, humanamente hablando, habían razones por las cuales él podía haberlo hecho. Por eso dice la palabra, secretamente José quería dejarla. Sin embargo, el Señor intervino allí, le explicó a José, José creyó y todo se arregló. Pero como le quiero decir, hemos hablado de una gran promesa que una mujer recibió, porque fue la voluntad de Dios, no porque María, como verán los católicos, quieren enfatizarla, ponerla en un pedestal, que es la mujer más perfecta del mundo. No. Fue por la pura voluntad de Dios quien escogió, dice que halló gracia delante de Dios. Dios escogió a María porque así fue su voluntad y la escogió para darle una promesa grande, para que su hijo unigénito naciera a través de su vientre, para poder perfeccionar la identidad de Dios como Dios Padre omnipotente, la deidad de Dios y el ser humano, para que Jesucristo fuera plenamente Dios y plenamente humano, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero nació a través de una mujer. La perfección completa ahí, amados hermanos. Entonces, ya dijimos que era una afrenta, un reto, un reto en contra de esta promesa. Pudo haber María muerto, pudo haber sido apedreada, pudo haber sido humillada, pudo haber sido abandonada. Ese era el peligro legal, el peligro cultural, el peligro de la sociedad que ella tuvo. Pero sin embargo, nada de eso pasó, porque la voluntad y la gracia de Dios estuvo con ella y estuvo con José, porque también a José se le apareció un ángel que le comunicó la verdad del Señor. Entonces, amados hermanos, estamos hablando que al recibir una promesa grande de Dios, no nos sorprendamos que va a haber afrenta, va a haber retos, va a haber luchas, va a haber guerra. Y este es un aspecto nada más. Y pues bueno, luego, como un segundo punto, recuérdese que Jesús, el Hijo de María, nació en condiciones no muy deseables. Diríamos no muy deseables porque nuestra carnalidad humana quiere ¿qué? Comodidad.
quiere lo mejor, que nuestros planes salgan perfectos, como los hemos envisionado, como nos los hemos imaginado. Queremos comodidad. Pero el Señor Jesucristo no nació en comodidad. Vámonos a lo que es Lucas capítulo 2, versículo 7. Ya hemos hablado en los mensajes anteriores cómo fue que Jesucristo nació. Pero luego aquí en Lucas 2 versículos, veamos del 6 y el 7, leamos, dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estaban en Belén José y María. Cuando se llegó el tiempo de su alumbramiento, cuando había de dar a luz al hijo primogénito, lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre que, como dijimos en el mensaje antepasado, es el comedero de los animales, ¿ok? Y dice, no había lugar para ellos en el mesón. No había comodidad para ellos. Estuvieron posiblemente en una cueva, en un establo, donde habían animales. Usted sabe que es mucho más cómodo estar en una casita calientita, ¿sí o no? En una casita con una su camita, con una sus cobijas, con algo un poquito más suavecito y cómodo. Pero el Señor no nació en comodidad. El Señor nació en una situación muy humilde, muy humilde. Y lo pusieron en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Entonces, amado hermano, no sé si usted me está entendiendo, pero la mujer que recibió una gran promesa gloriosa, que le dijo el ángel, bendecida, favorecida, has hallado gracia delante de Dios, tendrás a un hijo, al Hijo del Dios Altísimo, será rey y reinará eternamente. Primero le toca pasar afrenta, peligro de muerte, y luego le toca pasar. ¿Qué pasó? Que anduvieron ambulantes buscando un lugar donde no encontraron posada, donde tuvieron que tener al niño en un pesebre. ¿Está usted entendiendo? La promesa más grande que una mujer pudo haber recibido y las circunstancias que se están viendo. ¿Podría decir usted, si María hubiera sido incrédula, igual que la mayoría de nosotros, hubiéramos quejado con Dios y hubiéramos dicho, bueno, Dios, tú me dijiste, mi hijo va a ser el rey, va a ser un rey. ¿Cómo es posible que estemos ahora aquí buscando posada y que mi hijo esté sobre un pesebre? Si María hubiese sido como usted y yo, de quejumbrosos, faltos de fe, que no queremos hallar pero ni una mosca ni un pelo en la sopa, porque con cualquier cosita y cualquier disque defecto que encontramos ya es razón para quejarnos contra Dios y reclamarle, ¿y a dónde está tu promesa? Me prometiste, yo te creí, me ilusioné, ¿y qué está pasando ahora? Mira, veo esta afrenta, veo este problema, mira ahora en la situación económica en la que me encuentro, no, tú me dijiste que sería bendecido, bendecida. Amados hermanos, si esa hubiera sido la actitud de María, qué mal hubiera sido por la humanidad y por nosotros. Pero gracias a Dios, el Señor hizo en ella un corazón que tuvo fe, ¿verdad? Y pues nosotros debemos de aprender de los ejemplos de los hombres y mujeres que encontramos en la Biblia. Solo porque Dios nos da una promesa no significa que no vamos a tener afrenta. Solo porque Dios promete algo no significa que va a ser fácil. La palabra de Dios, como ya lo vamos a ver más adelante, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo en su determinado momento. El Señor no ha dicho que va a ser fácil lo que Él te ha prometido, pero Él te ha prometido estar contigo en todo el proceso. Y vamos a ir viendo más adelante, amados hermanos, hemos hablado de dos ejemplos en los cuales María tuvo que enfrentar y José también, ¿verdad? Ciertos dilemas y retos referentes a lo que es el cumplimiento de la promesa. Y luego María y José tuvieron que andar huyendo por la protección del niño, como lo podemos ver
ver en Mateo 2, vamos a Mateo 2 nuevamente, Mateo capítulo 2, versículos del 13, vamos a ver el versículo 13. La palabra de Dios en Mateo dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nuevamente, compare la promesa y vea la realidad. La promesa le fue dicho: será tu hijo grande, hijo del Dios Altísimo, rey que reinará sobre el trono de David eternamente. Tú, bendita, favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Qué palabra más hermosa. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que le viene un ángel diciéndole: levántate y toma al niño y a su madre y huye de Egipto. Huye de Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La promesa dice: reinará eternamente. La promesa dice: será el hijo del Dios Altísimo. La promesa dice: será el hijo grande. Y tú eres bendita y favorecida. Has hallado gracia delante de Dios. Y la realidad dice: huyan a Egipto, porque quieren matar al niño. ¿Ha usted entendido lo que estamos hablando en el día de hoy? Lo que es el contraste, lo que se tiene que vivir al ser poseedores de una promesa grande que viene de parte de Dios. No se sorprenda cuando usted encuentre afrenta y situaciones que le dicen lo contrario, queriendo robar su fe, queriendo robar su paz, queriendo robar su confianza en Dios. No se dé por vencido. Porque como vamos a ver en esta historia y todas las historias que el Señor nos ha permitido aprender a través de su Sagrada Escritura, el Señor venció y continuará venciendo. Amén. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de Judá, victorioso. Aleluya. Entonces, amado hermano, otro ejemplo de cosa dura que tuvo que enfrentar María y José fue el haber huido a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Y si usted lee el versículo 16, ya lo hemos leído anteriormente, pero leámoslo una vez más. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La realidad en la que Jesucristo nació, una realidad donde había un rey malo que quería matar y destruir y evitar que el Rey de Reyes y Señor de Señores reinase para siempre, ¿verdad? Porque él pensaba que iba a ser un rey normal, físico, como los judíos lo habían pensado. Mas no sabían que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Rey eterno, el Dios todopoderoso que no muere según esta carne, ¿verdad? Y que su reinado se termina con cierto tiempo. No. Él iba a reinar para siempre y es rey para siempre. ¿Ok? Entonces, amado hermano, estamos viendo la realidad y lo mismo pasó con Josué y con el pueblo de Israel en los tiempos de la conquista. No vamos a profundizar en ese mensaje, pero sí quiero leerle unos 3 versículos aquí en Josué capítulo 1. Quiero que leamos Josué capítulo 1, versículos 2, el 6 y el 9, brevemente, porque nosotros debemos de conocer esta historia ya. Dice en el versículo 2, este es Dios Jehová hablándole a Josué, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, le dice Dios Jehová hablándole ya al líder Josué, quien fue levantado después de Moisés, amén. Porque Moisés ya había muerto en este punto de la historia. Le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo ese pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, Josué, pasa el Jordán a la tierra que yo les doy. Recuérdese que la tierra prometida había sido una promesa que venían ellos con esa esperanza de muchísimos años por el desierto, creyendo en la tierra prometida. Y ahora le dice el Señor a Josué: pasa el Jordán a la tierra que yo le doy. La promesa
La promesa está allí. Pero luego, si leemos aquí mismo el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Le está diciendo Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a repartir la heredad de la tierra prometida que yo le he prometido a los padres de esta generación, al pueblo de Israel. Esfuérzate y levántate, pasa ese Jordán, porque yo te voy a dar la tierra prometida y tú la vas a repartir. Miren, nuevamente, promesa, promesa. Cuando el Señor nos da promesa, usted y yo, si somos emocionalistas, lo primero que hacemos es saltar, dar el brinco, darle gloria a Dios. Y usted se agarra, siente que ya es Superman o Superwoman, que quiere volar, porque la promesa suena hermosa y preciosa. Pero eso no significa que la promesa y el cumplimiento va a ser fácil. Amados hermanos, es necesario que usted entienda esto, para que no venga luego el enemigo a quererle llenar la cabeza de pura mentira. Cuando usted se ve en problemas y esté viendo lo contrario a su promesa, el enemigo va a venir a pisotearlo y a pisotearla completamente. ¿Viste? Te pasa por haber cumplido en Dios. Dios te mintió, Dios no te cumplió, Dios te dio falsa esperanza. Mira lo que estás pasando ahora y mira. Arrepiéntete, mejor vete y ya no vayas a la iglesia. Hazte incrédulo, hazte ateo, porque mira, tu Dios te abandonó. Esa mentira se le va a hacer llenar la cabeza a todo aquel y aquella que no tiene fundamento bíblico. Pero si usted tiene fundamento bíblico, usted va a saber que esa fue la experiencia de muchos y de Jesucristo mismo también. Fue la experiencia de María, como ya lo hablamos, fue la experiencia de Josué. ¿Por qué? Porque si el Señor efectivamente le dijo que Él iba a ser quien iba a repartir las tierras al pueblo de Israel, que iba a cumplir con Él la promesa que le había dado a muchos años antes a todo el pueblo y a los padres de esa generación presente. Pero le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué le dijo esfuérzate y sé valiente? Porque esa tierra no iba a ser fácil de obtener. Esa tierra iba a tener que haber lucha, guerra, muros que caer, ciudades que conquistar, gigantes que matar, fe, confianza, plenitud en Dios. Por eso le dice luego en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa era grande y hermosa, pero iba a ser fácil, no lo iba a ser y no lo fue. Hubieron momentos de derrota en el procedimiento a esta promesa, no por culpa de Dios, por culpa del pueblo. Usted sabe cuando se halló anatema, sí o no, el Señor les había dicho no tomen nada de aquí, y hubieron quienes lo hicieron. El Acán, o ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se me olvida el nombre. Acán, sí, correcto, Acán. Por causa de eso hubieron flaquezas, hubieron somatones, hubieron derrotas, pero el Señor no los dejó tirados en el suelo. El Señor continuó y cumplió, y Josué efectivamente repartió las tierras. Se cumplió la promesa. Mucho tiempo después, guerras después, llantos después, humillaciones después, fue sufrido, pero vale la pena tener el cumplimiento de la promesa en nuestra vida. Amados hermanos, la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra de Dios. Pero no temamos, confiemos en Jesucristo, confiemos en nuestro Dios, porque Él ya venció al mundo. Y Él vence y vencerá. Entonces, amado hermano, lo que le quiero decir a usted es quítese de su mente el evangelio de florcitas. El evangelio tan perfecto como usted piensa que todo es fácil y que solo acepté a Jesucristo y que todo me va a ir bien. Amado hermano, quítese esa mentira de su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque cuando
cuando yo nos encaminamos en el camino del Señor, le hemos aceptado a Él y nos, ¿verdad? Volvemos personas creyentes, vamos a enfrentar a un enemigo que constantemente nos va a acechar. Porque somos luz en el mundo y las tinieblas quieren opacar la luz. Satanás y sus seguidores quieren opacar la luz de Cristo en el mundo. Quieren que usted y yo no brillemos con la luz de Cristo. Vamos a enfrentar afrenta, vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar desafíos. Amado hermano, no crea que todo va a ser fácil. Habrá que esforzarse, habrá que ser valiente, como fue el caso de Josué, como fue el caso de María. La promesa fue dada, pero no iba a ser fácil. Sin embargo, se cumple porque la palabra de Dios cumplimiento tiene. La palabra de Dios es fiel. Las promesas de Dios son fieles. Él no es hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Amado hermano, tengamos en cuenta eso. Y mire, si usted medita, ya casi vamos a ir terminando, pero si usted medita, Jesucristo mismo, el Hijo de la promesa, fue la promesa en sí para la humanidad. Nunca se ha puesto a pensar, claro, lo decimos y lo repetimos y hasta decimos el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesucristo mismo tomó el liderazgo, la iniciativa. Jesucristo mismo, el Dios mismo, tomó la iniciativa de venir al mundo a sufrir calamidades, a ser retado, a ser tentado, a ser humillado, a sufrir, a llorar, a sentir hasta el punto de hasta sudar como gotas de sangre por usted y por mí, porque Él había prometido una salvación. Porque había prometido desde el pecado original de Adán y Eva, ya había dicho que iba a venir una simiente a través de una mujer, que iba a ser la redención del mundo, que iba a vencer a Satanás y el pecado del mundo. Estaba la promesa y el Señor la cumplió en su misma persona. El Señor vino y tomó la iniciativa de venir, de sufrir y de hacer lo que usted y yo no somos capaces de hacer, que no fuimos capaces de hacer como humanidad completa y que no somos capaces de hacer y que no seremos capaces de hacer. Él pagó nuestras deudas, perdonó nuestros pecados. Para que no tuviésemos muerte eterna, Él nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo. Amados hermanos, el Señor Jesús fue la promesa, es hijo de promesa y es la promesa en sí y el cumplimiento de la promesa en sí, y Él mismo enfrentó grandes acechanzas. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió y padeció y venció, dígame usted quién es para creerse que no puede padecer ni debe sufrir nada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Amados hermanos, nuevamente, si tú te quiebras en el primer reto, en el primer problema, es porque no estás fundamentado, cimentado en la roca que es Cristo y en la palabra de la verdad. Si tú con cualquier problema te quiebras y lloras y ya dejas a Cristo porque dices que Dios te mintió, es porque tú no conoces la palabra de Dios. Y te invito a que la abras y comiences a aprender de la verdadera realidad espiritual en la que nosotros vivimos. Como cristianos tendremos aflicción, tendremos afrenta, habrá problema, pero tenemos la seguridad, la confianza y la paz de que hemos de vencer porque el Señor Jesucristo venció. Ahora, amados hermanos, quiero que ya vayamos concluyendo, ¿verdad? En Juan 16:33, si usted lee Juan 16:33, ya lo mencioné varias veces, lo voy a volver a mencionar porque es importante que se quede con usted este mensaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Jesucristo mismo, quien nos dice las cosas tal y como son, tal y como serán, y es importante que usted y yo las entendamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que cuando usted y yo estemos enfrentando muchas aflicciones, muchas afrentas, cuando se nos levanten enemigos a izquierda y a derecha, cuando haya aflicción de espíritu, cuando haya enfermedad, cuando haya dolor, cuando se vean las cosas negras, el Señor dice, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Él. Yo he vencido al mundo. Y Él que venció al mundo está en nosotros. ¿Quién contra nosotros? Él nos ha hecho más que vencedores, dice Romanos 8. Amados hermanos, el Salmo 34, versículo 19 nos dice también, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas lo librará. No quiere decir que usted, porque sea justo, sea bueno, sea obediente, está tratando de hacer las cosas bien, no va a tener aflicciones. Claro que las tendrá. Y eso es algo que tiene que usted entender. Las tendrá. Porque es necesario, amados hermanos, crecer en el Espíritu. Es necesario ser afrentados y afirmar nuestra fe. Porque si no, solo seremos personas que hablan del diente al labio, se memorizan versículos, lo dicen, pero no lo viven, no lo creen verdaderamente. Porque en el primer problema salen huyendo, se quiebran, se desploman, se hacen ateos, se van al vicio, maldicen a Dios. Amados hermanos, dele gloria y honra a Dios en la afrenta, porque el Señor estará con usted en medio de la afrenta, porque el Señor se hará propicio en usted en medio de la afrenta. El Señor dice, no temas, cree solamente, y Él dijo en una ocasión, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, como lo dice en Juan 11:40. Amado hermano, yo no sé qué está enfrentando usted en el día de hoy, qué promesas tan grandes y gloriosas el Señor ha depositado en su vida, y qué realidades tan contrarias las que usted está experimentando en el día de hoy. Pero si usted tiene fe, confía en aquel que ya venció al mundo, usted no tiene nada que temer. Siga confiando, siga creyendo, siga caminando, porque el Señor cumplirá su promesa. La palabra de Dios dice, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Dios te bendiga.